Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 5 de mayo del 2020 y esta es la transmisión número 82 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Este ejercicio que te proponemos precisamente es una práctica analítica, una práctica crítica, juiciosa sobre la información que día a día se produce en torno a los acontecimientos de nuestro país y del mundo, y que es sumamente necesaria en el contexto de las llamadas fake news, de la saturación de información o de la información basura, que evidentemente tiene una intención desinformativa, una intención de carácter político para manipular la opinión pública. Por eso es muy importante el ejercicio que te proponemos, y aquí mismo te decimos: no creas sin pasar por un filtro la información que te estamos brindando. Contrástala con otras fuentes de información y al final toma tu propio punto de vista. Esa es la cibercultura por el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Buenas noches a quienes se comienzan a conectar desde el inicio. Les agradecemos su presencia, su compañía. Vemos por aquí algunos, Oscar GP, que se incorpora a la transmisión. Por ahí nos aparecen algunas otras notificaciones. Está un poco lento la notificación de quienes están conectados, pero esperamos que nos vean, que nos escuchen bien y que, como siempre, nos regalen el amable favor de su presencia. El día de hoy tenemos, por supuesto, contenidos relevantes, interesantes para ustedes, puestos a su consideración. Buenas noches, Scarlett Torres, Laura Angélica Godínez. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Decíamos, tenemos información relevante para ustedes etiquetada con el hashtag Solidaridad Mundial frente al coronavirus. Y es que una vez más se da un pronunciamiento importante en el contexto internacional en relación a la unidad de los pueblos, a la unidad de los gobiernos, a la unidad de las sociedades a nivel mundial, para hacer frente común ante la pandemia. Buenas noches, Jennifer Reyes, Ángeles Dávalos, bienvenidas que se incorporan a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Decíamos, un frente común el que se ratifica y se convoca a raíz del pronunciamiento de la ONU sobre su intervención para garantizar el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos para todos los seres humanos de este planeta. Frente a la pandemia, una iniciativa que, por cierto, fue propuesta por el gobierno mexicano y fue avalada por un número histórico de países. Prácticamente la totalidad de los miembros integrantes de la ONU avalaron esta iniciativa propuesta por el gobierno mexicano en el contexto también del acuerdo petrolero frente a los países de la OPEP, en donde se mencionó precisamente la importancia de dar una tregua a la guerra financiera, a la guerra económico-petrolera, y poner por delante la importancia de garantizar el acceso a la salud, a medicamentos para todos los seres humanos. Pues bueno, vamos a hablar al respecto de esta solidaridad, hashtag Solidaridad Mundial frente al coronavirus, en contraste con la lamentable, vergonzosa, verdaderamente mezquina, asquerosa actitud de la oposición en nuestro país, los medios tradicionales de desinformación, y lo digo con todas sus letras, y uno que otro también desinformado, que lamentablemente cae en este juego de diatribas, de calumnias, de fake news, de oponerse por oponerse sin ningún aporte, sin ninguna propuesta. Y ese es el contraste vergonzoso, lamentable, incluso ya rayando en el ridículo, en la infiltración de grupos de provocadores que van y hacen desmanes en las instituciones de salud, como ocurrió el viernes pasado, grupos de interés político que son mandados para generar un aparente caos.
la desinformación en la prensa, en la radio, en la televisión y el golpeteo político de una oposición política que ha sido desplazada por el voto de la mayoría en los comicios pasados de 2018, que se niegan a aceptar su derrota y que sin ninguna propuesta, un día sí y otro también, dejan ver de qué lado de la historia están y dejan ver la calaña de su actitud, de su existencia como grupos políticos. Así que frente a este panorama, el concierto de voces internacionales, solidaridad de los pueblos, del mundo, del gobierno, frente a la pandemia, y vamos a comentar al respecto. El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes, y por lo pronto también damos la bienvenida a Patricia Guzmán, María Bonita, bienvenidas, gracias por acompañarnos, buenas noches. El siguiente contenido que tenemos es el hashtag Héroes Migrantes, y es que en los días recientes tuvimos noticias de que hubo un incremento histórico, un incremento inédito en el envío de remesas a nuestro país por esos extraordinarios hermanos compatriotas mexicanos que lamentablemente tuvieron que buscar su horizonte, su oportunidad en otro país, porque el gobierno de México, los gobiernos neoliberales que imperaron durante 40 años en nuestro país, les negaron una oportunidad, pues estos héroes vivientes se fueron a otras latitudes, fundamentalmente a los Estados Unidos, abandonaron su país, su pueblo, su familia, y hoy siguen siendo uno de los ingresos más importantes para nuestro país, las remesas de estos compatriotas, de estos héroes vivientes que llegan directamente a las comunidades más pobres, a las comunidades más necesitadas de nuestro país, y que junto con los apoyos gubernamentales que se han destinado como nunca de manera extraordinaria por parte del gobierno actual, el gobierno federal mexicano, son un verdadero tanque de oxígeno, qué respirador ni qué nada, un tanque de oxígeno precisamente para este sector mayoritario y más vulnerable de la población. No olvidemos que poco más de 50 millones de mexicanos, mexicanas viven en situación de pobreza, y esta pobreza se incrementó de manera exponencial durante los últimos 40 años de gobiernos neoliberales en el país. Buenas noches, Mayra Enríquez Martínez, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a comentar sobre esta extraordinaria gesta de nuestros connacionales en Estados Unidos y en otras latitudes, que siguen mandando recursos para el país y que son verdaderos héroes de México, en contraste con lo que los agoreros de la oposición y sus cácaros, sus comentócratas en los medios de comunicación vaticinaban. Una vez más una hecatombe, una disminución en el envío de remesas, pues una vez más se quedan con las ganas de poder estar cantando las tragedias que les gustaría ver en nuestro país para justificar sus mezquinas diatribas. Pues ahí lo tenemos. El tercer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag soberanía energética. Justamente el viernes pasado entró en vigor el histórico acuerdo de los países miembros y adheridos a la OPEP, los productores petroleros, para disminuir la producción petrolera mundial y con ello controlar la caída de los precios del petróleo. Una semana después de este acuerdo vimos un derrumbe exponencial a nivel mundial de el precio de las mezclas petroleras en todo el mundo, y finalmente hoy empezamos a ver los efectos de este acuerdo, en donde, hay que decirlo también, el gobierno mexicano a través de la secretaria de Energía Rocío Nale tuvieron una destacadísima participación para lograr ese acuerdo histórico y con ello repuntar el precio del petróleo en México y en el mundo. Ya la mezcla mexicana hoy registró arriba de poco más de $18
por barril la mezcla mexicana después de un par de semanas verdaderamente caóticas, y frente a esto cobra nueva vigencia, se ratifica la importancia de alcanzar la soberanía energética, de construir la refinería de Dos Bocas, de rehabilitar las refinerías existentes, porque efectivamente ese es el negocio en este momento, y de la mano de ello depende que el gobierno mexicano pueda satisfacer el consumo energético nacional y controlar los precios para no seguir siendo vulnerables a los precios internacionales, con lo cual en los sexenios anteriores lo que vimos fue un incremento creciente del combustible, en contraste con lo que recientemente ocurrió. Los precios del petróleo bajaron como habían bajado en otros sexenios. La diferencia fue que ahora sí se permitió la baja del combustible y no se puso ningún impuesto ni se abrevó a la especulación o a la ganancia abusiva por parte de los expendedores de gasolina. Vamos a comentar esta información al respecto de la mano de un especialista como es el doctor Alfredo Jalife Rame. Finalmente, el cuarto contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Calderón sabía lo que García Luna hacía. Claro que sabía, amigas y amigos, y aquí lo hemos venido diciendo desde el principio de estas emisiones, la asquerosa, terrible complicidad del expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa con los grupos delincuenciales a los que decía combatir. Pues sí, combatía a algunos, protegiendo principalmente al cártel de Sinaloa, encabezado en aquel entonces por Joaquín El Chapo Guzmán. Claro que sabía, y aquí la situación es que el exsecretario de Seguridad Pública de ese sexenio, Genaro García Luna, está siendo juzgado en los Estados Unidos, y muy pronto habrá de saberse información jugosa sobre sus cómplices, sobre peces gordos en Estados Unidos y en México, como es el caso del expresidente, que no solo sabían, que no solo tenían conocimiento de este contubernio con el crimen organizado, sino también lo consintieron, incluso lo apadrinaron, estuvieron presentes y por lo tanto son cómplices y tienen que ser juzgados como unos auténticos delincuentes, corruptos y traidores a la patria. Hashtag Calderón sabía, y Calderón se va preso muy pronto. Nosotros seguramente lo vamos a ver, amigas y amigos, y es que en esta semana la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, puso nuevamente el dedo en la llaga, en la herida de Felipe Calderón, para recordarle que él tenía información clara de los nexos de su exsecretario de Seguridad Pública con el crimen organizado, e incluso salió nuevamente a la palestra la periodista Anabel Hernández para recordarnos que por testimonios de los narcotraficantes presos en Estados Unidos y derivados de investigaciones periodísticas, está documentado que Felipe Calderón Hinojosa, siendo presidente de la República, presidía reuniones con los capos del narcotráfico en México. De ese tamaño la colusión, de ese tamaño la porquería y la descomposición de un expresidente que hoy opina de todo, sabe de todo, pero se dice que no sabía de lo que hacía su hombre de confianza. Claro que sabía, es responsable y tendrá que ser juzgado y encarcelado como el delincuente que es y en el que se convirtió, nada más y nada menos que en el máximo cargo en nuestro país, la presidencia de la República. Miles de personas murieron en su sexenio mientras él jugaba las guerritas a la simulación y se afianzaba con el crimen organizado, recibiendo sobornos, dádivas, apoyos, simulando en suma la aplicación de la justicia en el país. Una situación verdaderamente vergonzosa que hoy vuelve a salir a la luz pública y que vamos a seguir teniendo noticias al respecto. Vamos a comentar al respecto. Bienvenida, buenas noches. Patricia Sáenz, que se incorpora a la transmisión, nos dice por aquí: se está interrumpiendo la señal de internet y ya se fue la luz por quinta vez. Saludos. Bueno, pues esperemos que se regularice esto para que nos acompañe también en la transmisión. Finalmente, el contenido etiquetado como de costumbre con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Pues bueno, amigas y amigos, dicho lo anterior,
Comenzamos con la información. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias del periódico cubano El Granma, publicado el día de ayer y firmado por la redacción del portal, este periódico cubano de amplio prestigio en aquel país y a nivel internacional, y que es un referente de la información no solo en la República de Cuba, sino en el mundo. La nota se titula "Evitemos las medidas coercitivas unilaterales que obstaculizan la efectividad contra la pandemia". Ahí les hablan, opositores, ustedes que llaman a la represión, al arresto, a el confinamiento obligatorio y de tintes militares policíacos. Pues el mundo les dice: esas no son las medidas alternativas, lo importante es la solidaridad y las medidas de carácter multilateral, es decir, desde el consenso entre los pueblos, las naciones y los estados en su conjunto. Acogemos, dice la nota, con beneplácito la aprobación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada "Solidaridad Mundial para luchar contra la enfermedad del coronavirus 2019". La cumbre virtual Unidos contra el COVID-19 del Movimiento de Países No Alineados, realizada este lunes mediante videoconferencia, exaltó la importancia que a esta hora crítica en que la humanidad corre un peligro cierto, tienen las posiciones comunes y coherentes por la salud y la vida de las mayorías, acontecida a nivel de grupo de contacto en representación de los 120 países miembros y convocada por el mandatario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en calidad de presidente del movimiento. La cumbre ponderó desde el multilateralismo, que significa en sí misma el rol determinante de la solidaridad y la cooperación internacional en el contexto de amenaza pandémica grave, como testimonio de la cita en la que Cuba una vez más alzó la voz en respaldo de la unidad que ha de distinguir este concierto de naciones. Se aprobó una declaración histórica, por supuesto, en nombre de todos sus integrantes, y que fijó los siguientes postulados contundentes. Número 1. Se reconoce y reitera el firme compromiso con los propósitos, principios y disposiciones de la Carta de Naciones Unidas y los documentos fundacionales de la Unión de Países No Alineados. Acogemos con beneplácito la aprobación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada "Solidaridad Mundial para luchar contra la enfermedad por el coronavirus 2019" y la resolución titulada "Cooperación internacional para garantizar el acceso al mundial a medicamentos, vacunas y equipos médicos para hacer frente al COVID-19". Dicho sea de paso, esta iniciativa, que fue propuesta por el gobierno de nuestro país, el gobierno mexicano, y avalada casi unánimemente, por el total de países miembros de la Organización de Naciones Unidas, y en este caso también de la Organización de Países No Alineados. 3. Expresamos pleno apoyo a los planes e iniciativas del secretario general de las Naciones Unidas para combatir la pandemia del COVID-19. 4. Recordamos los comunicados del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados acerca de la pandemia del COVID-19 del 25 de marzo de 2020 y sobre el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y su director general del 9 de abril del 2020. 5. Expresamos profunda preocupación por la rápida propagación del COVID-19, lo cual supone un enorme desafío para la humanidad y exige una respuesta mundial sobre la base de la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral renovada. Por supuesto, son más los puntos, amigas y amigos, que se señalan aquí en este comunicado, pero nos parecía de la mayor relevancia hablar de esta estrategia, de este posicionamiento que, por un lado, ratifica la postura de la Organización de Naciones Unidas para la unión de los países, de las sociedades a nivel mundial, que permitan hacer un frente común en contra de la pandemia, de la enfermedad por coronavirus, y por otro lado la importancia del consenso, no a las medidas tanto en el concierto internacional como en los conciertos o en los contextos nacionales de cada país, no a las medidas coercitivas, no a la imposición, no a los estados militares y policíacos. Lo importante es la información, la sensibilidad
de la población, la participación activa de la ciudadanía en las medidas que, como en México, se han dictado para el distanciamiento social, la Jornada Nacional de Sana Distancia y con ello evitar el contagio masivo, lograr el aplanamiento como las autoridades de salud han documentado, se está logrando disminuir, aunque hay que seguir reforzando estas medidas y no aflojar el paso. Eso es lo verdaderamente importante antes que cualquier otra cosa para poder lograr todos juntos triunfar frente a la pandemia. En contraste con lo que han sido los grupos opositores, no solo hay que decirlo en México, sino en el mundo, la derecha conservadora que se ha dedicado a golpetear a los gobiernos, a criticar de manera irracional, sin propuesta alguna, como ocurre lamentablemente en nuestro país. Veíamos el caso de España, cómo la oposición al gobierno español se ha aprovechado, ha hecho una fiesta auténtica para llamar a el descrédito de las autoridades. No se trata tampoco de una postura acrítica, una postura en la que no se hagan observaciones, cuestionamientos necesarios al actuar de las autoridades, pero aquí lo importante, como se está haciendo el llamado por parte de la ONU, por parte de la Organización de Países No Alineados, en donde participa la hermana República de Cuba, que es unir fuerzas, unir esfuerzos, unir iniciativas, poner en el centro el interés público, que es el interés de la salud de todos los seres humanos, y a partir de ello participar de manera activa, de manera consciente, de manera responsable en los designios, en las orientaciones, en las medidas de política en materia de salud frente a la pandemia, como ha estado ocurriendo en nuestro país. Esto es lo verdaderamente importante y no la carroñería política, la carroñería de la oposición en México, que se ha dedicado, por ejemplo, en el caso de nuestro país, a hacer escarnio de cualquier desacierto, de cualquier situación menor, incluso llegar al colmo de infiltrar periodistas en los hospitales para ver qué es lo que pueden encontrar, llevándose la sorpresa para su pesar de que existen los insumos, los recursos y los espacios necesarios para atender a la población, y llegando al extremo de pagar golpeadores y provocadores para generar caos, como ocurrió en el hospital de Ecatepec, en el Estado de México, Las Américas, el viernes pasado. Gente que sin oficio ni beneficio y que pertenecen a grupos de choque priistas, o el golpeteo en los medios masivos de comunicación un día sí y otro también, llamando al descrédito, a la burla, al escarnio, a el sinsentido, más que una propuesta o una narrativa informativa que permita verdaderamente concientizar, sensibilizar a la población y hacerla responsable o invitarla a la actuación responsable frente a esta crisis sanitaria. Pues así, amigas y amigos, el pronunciamiento de la Asociación de Países No Alineados, que ratifica la iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, impulsada nuevamente, hay que decirlo, por el gobierno mexicano, para garantizar el acceso a salud, el acceso a medicamentos y redoblar esfuerzos en conjunto para que podamos todos juntos, sociedades y gobiernos, hacer un frente común y superar la crisis sanitaria que estamos viviendo en México y en el mundo por la pandemia del COVID-19. Buenas noches, Jenny Dávila, que se incorpora a la transmisión, maestro José Luis Contreras, doctora María Eugenia Guerra, buenas noches, Bejeín, buenas noches, saludos, gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos a la transmisión. Pues bueno, con esto cerramos la revisión del segundo contenido del día de hoy. Frente a la pandemia, solidaridad mundial, no a las mezquindades locales, no a las mezquindades globales. Es tiempo de unidad, de solidaridad, es tiempo de unificar esfuerzos para hacer frente a este enemigo invisible que es el coronavirus, pero que vaya que está dando lata y que por supuesto está llevándonos a reconocer, está obligándonos a reconocer
que el modelo político-económico neoliberal imperante en los últimos 40 años en el mundo, no solo en México, lo que hizo fue desmantelar las instituciones de servicios sociales, las instituciones en este caso de salud, y frente a esta pandemia que es el que tiene la característica precisamente el virus de ser muy contagioso, aunque no necesariamente tan mortal como otras enfermedades que aquejan a la población mundial, pues lo que se deja ver es que el sistema de salud en México y el mundo es insuficiente, que se le descuidó, que se le abandonó, que se buscó la privatización como una medida para mejorar los servicios de atención a la población en materia de salud, y que lejos de alcanzar ese objetivo, lo que se logró fue el desmantelamiento, el abandono y las consecuencias que hoy estamos viviendo. Personal médico insuficiente, infraestructura insuficiente, insumos, instrumental médico insuficiente, y se tiene que estar solventando en México y en el mundo ese abandono de los sistemas de salud por parte de los gobiernos llamados neoliberales. Entregaron la salud, entregaron la educación, entregaron la infraestructura de países como el nuestro, llamados en vías de desarrollo, y hoy en buena medida estamos viendo las consecuencias, pero también las potencias mundiales lo están viviendo. El sistema de salud sanitario en Estados Unidos es claro que es insuficiente, no alcanza, por eso tienen esta crisis tan terrible frente a la pandemia. En China también fue una hecatombe, es decir, las potencias a nivel mundial también entraron a esta lógica de desmantelamiento de las instituciones de bienestar social, y hoy estamos pagando la factura de ese error. Por eso estamos en la necesidad de la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo, de crecimiento económico equitativo, compatible con el medio ambiente, y sobre todo que ponga en el centro el interés y el bienestar de la población, de toda la población de un país como México y del mundo en su conjunto, y no solo de unos cuantos, de unas élites que se apoderan de la riqueza producida por la mayoría de la población. Buenas noches, también damos la bienvenida a Verónica Pérez, BG Jim, buenas noches, que se incorporan a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Por aquí nos dice Patricia Sáenz: yo le creo a Gatell, quedémonos en casa, vienen en 3 días la parte más crítica y después se aplana la curva y desciende siempre y cuando nos quedemos en casa. Pues ahí está el comentario, y pues no podemos más que suscribir esta situación. Hagamos el esfuerzo y recordemos también que somos privilegiados los que podemos observar el resguardo en casa, porque hay una buena parte de la población que no puede hacerlo porque tiene que salir a buscar el sustento. También hay que decirlo y hay que llamar a la responsabilidad a sectores de la población que se han tomado esto como un juego, que desde la desinformación optan por actitudes bravuconas, prepotentes, indolentes, indiferentes ante este problema sanitario, y que a la postre lo que están generando es mayor nivel de contagio, mayor problema en la atención en las instituciones de salud. Y bueno, desde luego también están, decíamos, los provocadores, la gente que está siendo contratada, manipulada, pagada por grupos de choque para ir a hacer desmanes a las instituciones de salud o incluso agredir al personal médico, un fenómeno que no se ha presentado, por lo menos no en la frecuencia en la que se ha presentado en nuestro país, que no se ha presentado en el mundo. Y aquí lo que tenemos que pensar es que esto es consecuencia de las campañas de desinformación, de la manipulación, de la falta de conciencia, pero sobre todo también de grupos de provocadores de choque pagados que pretenden sembrar el terror, la psicosis social, y con ello abonar al escenario por el cual se frotan las manos. Quieren muertos, quieren hecatombe, quieren saqueos, quieren violencia. Eso es lo que quieren para decir: efectivamente, ven cómo el actual gobierno no puede, no está resolviendo la crisis sanitaria, la crisis económica.
Eso es la narrativa que han estado instaurando en los medios de comunicación y ahora hasta le están invirtiendo no solo en las redes sociales con sus bots, sino también con estos grupos de choque. Así que mucho cuidado, todos atentos al llamado de las autoridades, de la información de los científicos y sobre todo actuar de manera responsable. Viene la parte más crítica de la pandemia, de la crisis sanitaria y hay que estar resguardados y si hay que salir, pues observar las medidas sanitarias correspondientes de sana distancia. Aquí en la Ciudad de México ya se declaró, sobre todo en zonas donde hay confinamiento, mucha circulación de gente, la cuestión del tapabocas, si requieren utilizar alguna protección para los ojos y recuerden sobre todo lo más importante, la sana distancia y el lavado de manos, porque también el manejo incorrecto del tapabocas o de algún otro insumo de protección puede ser un riesgo sanitario mayor que el hecho de que no se traiga la protección, pero sí en un momento dado no se guarda también la sana distancia. Entonces, sana distancia. Si nos podemos quedar en casa, quedémonos en casa, lavémonos las manos, lavemos los artículos de uso cotidiano y estemos pendiente al llamado de las autoridades y sobre todo el espíritu de solidaridad en México y en el mundo como una vía a través del consenso de los acuerdos multilaterales para hacer frente todos en conjunto a la enfermedad del coronavirus. Pues con esto, amigas y amigos, estamos cerrando el segundo contenido del día de hoy y vamos ahora al tercer contenido de la noche, etiquetado con el hashtag soberanía energética. Y es que esta nota la recuperamos del portal de noticias Telereportaje XEBT de la estación de radio 104.1 FM. La nota está firmada por el periodista René Camacho Marín y está titulada precisamente Critica Alfredo Jalife a quienes están en contra de la refinería de Dos Bocas. Y este especialista, el doctor Alfredo Jalife, es economista y politólogo especialista en el análisis geopolítico de los fenómenos del acontecer mundial y que nos regala una vez más una opinión certera sobre lo que está ocurriendo en torno a uno de los proyectos más importantes del actual gobierno, que tiene que ver con alcanzar la autonomía energética a través de la rehabilitación de las refinerías existentes y la construcción de una refinería para procesar nuestras propias gasolinas y con ello no depender de la gasolina de Estados Unidos y de los precios internacionales de los energéticos. Es decir, el consumo, el garantizar el abasto energético como garantizar el abasto alimentario, lo que consumimos en el país, es fundamental. Es un asunto no solo de carácter económico, de carácter político o incluso de seguridad nacional. Si nosotros controlamos los insumos básicos, lo que necesitamos para comer, para vestir, para movilizarnos, para transportar productos, para generar el movimiento, la dinámica de la economía, no dependemos de los vaivenes del precio internacional de los artículos, de los energéticos y por tanto tampoco dependemos del chantaje de otros países, de otros gobiernos cuando quieran escatimar algún artículo, algún recurso, alguna fuente de energía que nosotros necesitemos para nuestras actividades cotidianas. Por ello, el doctor Alfredo Jalife nos dice: el analista político criticó a quienes continúan teniendo una postura en contra de que se construya la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. A través de un video, el periodista sostuvo que la obra no solamente beneficiará a Tabasco de manera económica, sino también al país, al tener producción de gasolina. Dos Bocas es un proyecto, dijo, que le va a dar autosuficiencia relativa al país para tener gasolina y no depender de la gasolina de los Estados Unidos. Y además por lo menos resarcir los daños que le causaron Fox y Calderón a Tabasco, que trae un 11% de decrecimiento en el Producto Interno Bruto y que no les importa, y que el petróleo, tanto Tabasco como Campeche, benefició al norte. Eso nadie lo dice, expresó el analista Alfredo Jalife Rame. Buenas noches, Carmen Martínez, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos.
En ese sentido, Jalife sostuvo que las refinerías son una buena inversión porque en Estados Unidos hay 135 que les dan sustentabilidad. Si no fuera negocio, ¿por qué Estados Unidos mantiene activas sus 135 refinerías? ¿Por qué ese odio contra Dos Bocas? Se pregunta Jalife Rame. ¿Por qué ese odio contra las refinerías en México? A ver, Estados Unidos, si no sirvieran las refinerías, tiene 135. Si no sirvieran, ¿para qué las tiene? ¿Y saben cuál es el negocio tejano? No es el shale gas, no es la extracción de petróleo, son las refinerías. Ahí es donde ganan, expuso el especialista. Asimismo, aseguró que quienes están en contra del proyecto es porque ven afectados sus intereses, al mismo tiempo que reveló que hay un expediente en contra de uno de los principales opositores de la construcción de la refinería, que es el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, a quien tildó de ampón. Aquellos que están contra las refinerías, y no sé por qué le traen un odio sobre todos los neoliberales y todos los del norte, y toda esta cosa de Coparmex, el hoyo negro, hoyos negros, o no sé cómo se llama, bromeó Jalife Rame, es un amponazo. Ya le van a sacar su expediente próximamente. Yo lo tengo, pero no lo he querido divulgar. Hizo grandes fraudes con las casas de ahorro allá en Mexicali. Es un golpista por antonomasia, muy violento, apuntó Jalife Rame. Aunado a ello, Alfredo Jalife recordó el proyecto de Vicente Fox con el Plan Puebla-Panamá de construir 5 refinerías para Centroamérica. Acuérdense, dijo, Fox quería hacer 5 refinerías en Centroamérica con su famoso Plan Puebla-Panamá, que no sirvió para nada. ¿Dónde está el Plan Puebla-Panamá de Fox? ¿Dónde están sus 5 refinerías que iba a hacer? O la barda, lo único que construyó Felipe Calderón en Hidalgo de su refinería, que fue la barda, una barda costosísima, dicho sea de paso, no para México, para Centroamérica, porque Fox y Calderón eran esclavos de Estados Unidos y de las empresas anglosajonas y de España, manifestó Jalife Rame. Finalmente, el analista arremetió contra el ex candidato del PAN, Ricardo Anaya, en cuanto a sus opiniones en el sector energético. ¿Qué sabe Anaya de petróleo, por favor, si ni agua tienen en Querétaro? ¿Qué sabe una cosa de esas? Se mete a hablar, a opinar, no sabe nada, así para acabar pronto. Se pone a opinar que él tuvo razón en las refinerías, pero ¿cuál razón si ni sabe de qué color es el petróleo? Satirizó y concluyó la intervención este especialista, doctor Alfredo Jalife Rame. Así que bienvenido, y sobre todo en el repunte de los precios del petróleo, como señalábamos al inicio de la transmisión, gracias a la entrada en vigor del acuerdo de los países de la OPEP, productores de petróleo, en el cual México tuvo una destacada participación, logrando un acuerdo favorable para nuestro país, haciendo respetar la soberanía y el interés nacional a través de la secretaria de Energía, Rocío Nale. La entrada en vigor de este histórico acuerdo ha generado el repunte del petróleo y nuevamente se justifica, se ratifica la importancia, la necesidad, la viabilidad de habilitar las refinerías, de concluir la refinería en Dos Bocas, Tabasco, hacia mediados de este sexenio, para que en el cierre del sexenio pueda empezarse a ver los beneficios de esta política energética del actual Gobierno federal. Buenas noches, Magda González, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y bueno, cerramos aquí este contenido, amigas y amigos. Lo que no me percaté, les pido una disculpa. Nos saltamos el segundo contenido etiquetado con el hashtag héroes migrantes. Y bueno, esta nota la recuperamos, ya abordamos el primer y el tercer contenido, vamos al segundo contenido que nos saltamos y finalmente el cuarto contenido que tenemos preparado para hoy. Nos dice Patricia Sáenz, la derecha moralmente derrotada quiere que sigamos dependiendo de los gringos después de que subastaron los bienes de la nación y se quedaron con muchos, dice Patricia, algunos, yo diría muchos negocios del petróleo. Bueno, pues ahí lo tienen. Esta nota la recuperamos etiquetada con el hashtag héroes migrantes. La recuperamos del portal de noticias Telemundo, publicada el día de ayer, 4 de mayo, y firmada por la agencia de noticias internacional EFE.
La nota se titula: Pese a la pandemia, las remesas a México suben 18.36% en el primer trimestre. El envío de dinero de los paisanos en Estados Unidos sumó 9.293 millones. El país recibió 9.293 millones en remesas en el primer trimestre de 2020, lo que representó un aumento del 18.36% respecto al mismo periodo de 2019, y sin que le afectara la pandemia el COVID-19, informó este lunes el Banco Central. El monto de remesas entre enero y marzo pasado fueron superior a los 7.851 millones de un año atrás, precisó el Banco de México en su reporte mensual. La remesa promedio en el trimestre fue de 343.9%, mayor que en el mismo lapso, o sea, un porcentaje de 343.9%, mayor que en el mismo lapso de 2019, cuando fue de 315, y el número de operaciones pasó de 24.94 a 27.08 millones. La mayoría de ellas fueron por transferencia electrónica. Según las cifras oficiales del Banco de México, el país recibió 4.016 millones en marzo, una cifra 49% superior a los 2.694 millones del mes de febrero. Entre febrero y marzo, la pandemia del coronavirus por SARS-CoV-2 ya se había extendido por buena parte de los Estados Unidos, llevando a la paralización de ciertas actividades y a la pérdida de empleos. Pero México suma actualmente 24.905 casos de coronavirus. Hoy ya estamos un poco más arriba. Son 26.025 casos confirmados, 6.708 casos activos, 16.099 casos sospechosos acumulados y 2.507 defunciones al día de hoy, recordando que la nota es del día de ayer. México suma esta cantidad de enfermos y fallecidos, mientras que Estados Unidos es el país del mundo con más contagios, al sumar más de 1 millón de casos y 67,000 muertos. Una verdadera catástrofe como no la había vivido históricamente un país como los Estados Unidos. Por eso decimos que el modelo político económico neoliberal fue un fracaso en todos los sentidos, en cuestiones económicas, en políticas públicas, en crecimiento, en desarrollo, y en este caso en materia de infraestructura de salud. Las instituciones de salud fueron dilapidadas, privatizadas, desmanteladas, y ahí lo tienen, uno de los países más poderosos del mundo. Vean la crisis sanitaria que está viviendo. Los hospitales, los médicos y los insumos no alcanzan para atender a la población. Nueva York está viviendo verdaderamente una tragedia. Las muertes son numerosas, y definitivamente pues esto nos tiene que dejar una lección. El rumbo, el modelo que se tomó hace 40 años en el mundo no fue el correcto, fue un error garrafal, y es necesario replantear el paradigma, decíamos, de crecimiento, de desarrollo, pero sobre todo de bienestar y de armonía con el medio ambiente. Las remesas entonces, amigas y amigos, enviadas a México en 2019 alcanzaron los 36.048 millones y lograron un máximo histórico, con un incremento del 7.04% respecto a la cifra registrada en 2018. Es decir, desde 2018 a 2019 y ahora 2020 ha seguido incrementándose el envío de remesas, lo cual nos habla de la solidaridad, de la confianza y del apoyo a sus familias, al país y al gobierno mexicano por parte de estos auténticos héroes migrantes, estas mexicanas y mexicanos que tuvieron que irse por la falta de oportunidades en los sexenios anteriores de nuestro país, pero que no olvidan su origen y que siguen apoyando a sus familias y con ello a la economía de todas y todos los mexicanos. Héroes migrantes, un reconocimiento para estos extraordinarios connacionales. Finalmente, las remesas, que proceden principalmente de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, representan la segunda fuente de divisas de México después de las exportaciones automotrices, y constituyen un importante ingreso para millones de personas. En 1995, el primer año del que se ofrecen resultados del Banco de México, las remesas fueron de 3.672 millones.
ajustados al cambio actual. Desde que llegó al poder el 1 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado la importancia de las remesas para centenares de miles de familias en México, en varias ocasiones refiriéndose a los migrantes como héroes vivientes, porque gracias a ellos se apoya a través de las remesas la lastimadísima economía popular. Pues bueno, amigas y amigos, ahora sí cerramos los 3 primeros contenidos de la transmisión. El primero, hashtag solidaridad del mundo frente al COVID. El segundo, que es el que correspondía en segundo lugar, hashtag héroes vivientes, los héroes migrantes. El tercer contenido, que ya lo comentamos anteriormente, hashtag soberanía energética, el análisis del doctor Alfredo Jalife Rame. Y vamos ahora sí al cuarto y último contenido de la noche, etiquetado con el hashtag Calderón sabía lo que García Luna hacía, claro que sabía. Y esta nota la recuperamos del portal de noticias Aristegui Noticias, publicada el día de hoy y firmada por la redacción del portal. La nota se titula García Luna puede dar información de un pez más gordo que él. Esto lo dice la periodista Anabel Hernández. El vínculo entre García Luna y el presidente Calderón es indisoluble. Calderón no puede, por más que intente desvincularse, porque el vínculo es total, aseveró la periodista. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es un blanco muy importante, sin duda, para la justicia norteamericana. Pero no es el objetivo central, ya que tiene una pequeña puerta abierta para la negociación. El que pueda dar información de un pez más gordo que él, y este solo puede ser un funcionario mexicano o uno estadounidense, indicó la periodista Anabel Hernández, que ha documentado los vínculos de este exfuncionario con el cártel de Sinaloa. En Aristegui en Vivo detalló que desde hace varios años se comenzaron a obtener pruebas contundentes y se empezó también un proceso formal que ahora tiene a García Luna tras las rejas. Pruebas que se han acumulado durante mucho tiempo y que tendrán que ventilarse allá en la Corte de Nueva York, refirió Anabel Hernández. En cuanto a si el expresidente Felipe Calderón sabía o no de sus vínculos con el narco, Anabel sostuvo: el vínculo entre García Luna y el presidente Calderón es indisoluble. Calderón no puede, por más que intente desvincularse, porque el vínculo es absoluto. Refirió que lo que dijo Roberta Jacobson en entrevista con Jesús Esquivel para Proceso es claro y contundente. No deja lugar a dudas lo que dijo en torno a que el gobierno de Felipe Calderón tenía la información para hacer algo contra García Luna y simple y sencillamente no hicieron nada. En cuanto a la invitación del presidente Andrés Manuel de que presente pruebas que tiene ante el gobierno estadounidense que enjuicia a García Luna, Hernández señaló que el gobierno estadounidense y mexicano deben de tener más información y es importante ponerla a disposición de las autoridades competentes y de la opinión pública. Además, la periodista indicó que el gobierno mexicano, con o sin consulta, debe iniciar una investigación independientemente del que el propio presidente manifieste. Esto en franca alusión a la postura del presidente de mirar hacia adelante y dedicarse a la implementación del proyecto de reconstrucción nacional, mientras que la apertura de los expedientes y el enjuiciamiento a expresidentes tendría que ver con la postura, la participación, la petición de la ciudadanía para llevarlos a juicio. Pues aquí el contraste de las opiniones. En cuanto a la invitación además la periodista indicó que el gobierno debe de actuar en consecuencia. Propone porque se supone que tenemos una fiscalía independiente, la investigación debe de hacerse independientemente de la voluntad del popular o del presidente. Hernández recordó que Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien a través de una carta enviada semanas antes de que terminara el gobierno de Calderón, afirmó que García Luna había recibido sobornos. Dijo: yo le pagaba directamente a él. Incluso la Barbie aseguró que el propio Calderón estaba presente en las reuniones con los narcos. Fíjense ustedes, la presencia de un presidente de la República, del hombre más poderoso de un país, sentado a la mesa de negociación con los delincuentes, con los narcotraficantes. De ese tamaño la gravedad, de ese tamaño el cinismo, la traición a la patria, la corrupción, los delitos de este personaje que hoy se hace llamar experto en todo,
que opina de todo, que se pone de ejemplo para todo y que incluso tiene el descaro de buscar la construcción de un nuevo partido político y regresar como representante popular al Congreso, a la Cámara de Diputados o Senadores en nuestro país. De ese tamaño la corrupción y el cinismo de este personaje, Felipe Calderón Hinojosa. Esta investigación de García Luna en Nueva York, continúa la nota, es solo el inicio de un camino que piensa seguir el Departamento de Justicia norteamericano sobre la colusión de miembros del gobierno con el crimen organizado, anticipó. Anotó que pese a los señalamientos directos, puntuales, detallados contra García Luna, en su momento Calderón no dijo ni hizo nada. En aquel momento el procurador sí dependía del Poder Ejecutivo, el presidente sí debió haber girado instrucciones claras para que se hiciera una investigación, así los mexicanos hubiéramos tenido justicia en México investigando a este hombre y neutralizando todas sus actividades. Claro que la investigación a su alfil hubiera implicado la investigación y el descubrimiento de que él mismo como mandatario, como presidente de la República, pues estaba involucrado con los narcotraficantes. Por último, la periodista dijo que sí hay instituciones del gobierno mexicano que investigan a García Luna, como la Unidad de Inteligencia Financiera. Estas investigaciones se han ido ampliando mucho más, y es que el extraordinario trabajo de Santiago Nieto al frente de esta Unidad de Inteligencia Financiera, no solo en este caso, sino el caso de otros personajes de la clase política en nuestro país, ha sido verdaderamente un ejemplo de transparencia y de voluntad política de combate directo, duro, férreo y sin treguas a la corrupción imperante en los últimos sexenios en nuestro país, y de ello hemos dado cuenta y seguiremos seguramente teniendo noticias y dando cuenta al respecto. Pues bueno, amigas y amigos, hashtag Calderón sabía lo que García Luna hacía, claro que sabía, y muy pronto tendrá que ser llamado a cuentas también este narcopresidente. Pues bueno, con esto estamos cerrando, amigas y amigos, el programa, la emisión del día de hoy. Únicamente resta revisar el contenido acostumbrado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial, las actividades del presidente de la República. El 28 de abril, en la conferencia de prensa se dijo: reiteramos el llamado a las y los mexicanos a no relajar la disciplina, quédate en casa. El 29 de abril también se dijo: democracia sí, autoritarismo no, quédate en casa. Esto frente a las peticiones de control policíaco-militar para observar la Jornada Nacional de Sana Distancia de algunos gobernadores y también de la oposición y de los comentócratas en los medios de comunicación. Ya comentábamos al inicio de la emisión que la postura de la ONU frente a la pandemia es de multilateralidad, de consenso y de decir definitivamente no a las medidas coercitivas. El 29 de abril en Palacio Nacional decía el presidente de la República en un mensaje a la opinión pública: hoy sembré en el jardín de Palacio Nacional una ceiba y 3 árboles flor, guayacán, maculi y flamboyán, como escribió el maestro Carlos Pellicer en su poema Discurso por las Flores, del cual incluso publicó un fragmento. Claro que en el clarísimo jardín de abril y mayo todo se ve de frente y nada de soslayo. Es uno tan jardín entonces que la tierra mueve gozosamente la negrura que encierra, y el alma vegetal que hay en la vida humana crea el cielo y las nubes que inventan la mañana. Pues aquí lo tienen poéticamente el mensaje transmitido por el presidente de la República. El día 30 de abril, en conferencia de prensa, se dijo: trabajamos con perseverancia bajo la asesoría de científicos que guían la toma de decisiones frente al COVID-19. Como nunca un gobierno de la República ha hecho lo que el gabinete de científicos y de especialistas dictan sin regateos frente a la crisis sanitaria, a la pandemia por el coronavirus. La voz cantante la han tenido los especialistas, los científicos, los médicos, no los políticos, y eso debe de quedar muy claro a propios y extraños. También el 30 de abril, mensajes del Palacio Nacional, el presidente de la República y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y su esposa, que se dirigieron particularmente a las niñas y los niños de nuestro país en su día.
El 1 de mayo se decía en conferencia de prensa: para enfrentar la epidemia necesitamos sumar recursos y ayudarnos mutuamente, y aquí la solidaridad nacional e internacional que se ha promovido, que se ha buscado desde el liderazgo del gobierno federal, han sido clave precisamente para enfrentar con éxito esta pandemia. El 2 de mayo, en mensaje sabatino desde Palacio Nacional, el presidente daba los datos últimos del reporte de los científicos, de los médicos, en estadísticas que indican que poco a poco, con la observancia de las medidas dictadas por las autoridades de salud, se ha logrado la contención de la curva de contagio, pero también se invitó al mismo tiempo a redoblar esfuerzos y a no confiarnos. Sigamos quedándonos en casa, sigamos con la sana distancia y sigamos atendiendo a las medidas sanitarias de las autoridades de salud y desde luego a la información oficial científica corroborada por los especialistas. El 3 de mayo, aunque todavía resulte muy pronto, dijo el presidente, para hacer análisis sobre las causas y efectos de la pandemia de coronavirus, ya podemos adelantar algunas lecciones con ciertos fundamentos y palpables resultados. Una de ellas es lo que hemos comentado: el fracaso absoluto del modelo político-económico neoliberal, la insuficiencia de médicos, de hospitales, de insumos, de ventiladores, de medicina y el desarrollo de ciencia médica para vacunas frente a estas pandemias que ya se vaticinaban desde hace algunos años, estas pandemias que se han presentado en los últimos años, pues han sido precisamente una clara evidencia del fracaso del modelo político económico neoliberal, que no le interesó invertir en bienestar social, que no le interesó invertir en profesionales de la salud, que hizo del negocio de la medicina, de la ciencia médica, un absoluto negocio de las farmacéuticas, y que especula con las medicinas y que especula con la salud de todos los seres humanos que habitamos este planeta. Así que ahí algunas de las lecciones. Finalmente, el día 4 de mayo, en conferencia de prensa, se dijo: la crisis del COVID-19 nos enseña que el cuidado de la salud es una tarea colectiva y solidaria, y el día de hoy, si no relajamos la disciplina, tendremos buenos resultados pronto. Recordemos que se ha planteado que en algunos municipios se reactiven actividades el 17 de mayo y, si todo sale bien, también el 1 de junio a nivel nacional, siempre y cuando sigamos observando las medidas de sana distancia. Y recordar, amigas y amigos, que hoy se celebra conmemora un aniversario más de la batalla del 5 de mayo en Puebla, esta gesta histórica de nuestro pueblo humilde pero valiente, que de la mano del liderazgo del presidente de origen indígena Benito Juárez García hicieran frente junto con el ejército mexicano al entonces más poderoso ejército del mundo, el ejército francés, que invadió nuestro país sobre pretexto de un impago de una deuda externa para cobrarse a lo chino, para adueñarse de nuestro territorio y de nuestra riqueza nacional. La gesta fue histórica y la culminación de la misma con las palabras del general Ignacio Zaragoza, comunicando vía telegrama al presidente entonces de México, Benito Juárez García: señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Esa gesta histórica queda en la memoria de nosotros los mexicanos como una evidencia de que es más fuerte la solidaridad, la unidad, el amor a la patria y sobre todo la puesta por delante del interés común por encima de intereses mezquinos. Por supuesto, es una lección para los conservadores de aquel tiempo y los conservadores de ahora, que aspiran, que suspiran por la intervención de gobiernos extranjeros, que suspiran por los modelos de sociedades y de desarrollo de otros pueblos, por las culturas de otras sociedades, soslayando, denigrando la cultura nacional, el proyecto de transformación que estamos viviendo en nuestro país. Una gesta histórica que hoy volvemos a conmemorar y que se ocurrió precisamente el 5 de mayo
de 1862. Pues vaya pues a la memoria histórica de todos, de todas, no olvidemos la bravura y la dignidad con la que el pueblo indígena, el pueblo humilde, el ejército mexicano y un gobierno patriota hicieron frente y salieron victoriosos en la defensa de la soberanía nacional frente a el ejército francés, el ejército imperial invasor en aquel tiempo. Pues enhorabuena para los héroes de la historia nacional. Y con esto, amigas y amigos, estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a mandar los saludos a quienes nos acompañaron: Lore TL, Patricia Sainz, Magda González, Carmen Martínez, BG Jean, Verónica Pérez, Patricia Sainz, María Eugenia Guerra, José Luis Contreras, Jenny Dávila, Mayra Enríquez, María Bonita, Patricia Guzmán, Ángeles Dávalos, Jenny Reyes, Laura Angélica Godínez, Scarlett Torres y Oscar GP. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Recuerden que este es un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Te invito a suscribirte a mi canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Dale me gusta a los videos, compártelos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. No olviden acompañar a Ángeles Dávalos el próximo lunes a las 9 de la noche en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes en punto de las 10 de la noche. Muchas gracias por su compañía, que descansen y hasta la próxima.